Mi novio tiene una mejor amiga llamada Alesia, a quien conoce desde la universidad. Ella lo llama a las 2 de la mañana, solo para hablar, y él cancela nuestras citas cuando ella lo necesita. Tiene la llave de su apartamento. Cuando le dije que me sentía incómoda, me llamó insegura y controladora. La semana pasada fue mi cumpleaños. Prometió invitarme a cenar. A las 6 de la tarde me envió un mensaje de texto: Alesia está pasando por una ruptura, necesito estar ahí para ella esta noche. Celebraremos mañana. Dije que no, que esta noche era importante. Él dijo: deja de ser tan celosa. Es solo una amiga. Fui a cenar sola. Al día siguiente vi la historia de Instagram de Alesia, ella y mi novio en un restaurante subtítulo: mejores amigos que se apoyan mutuamente en todo. Ella llevaba el collar que él me dijo que olvidó comprar. Ahora estoy saliendo con su mejor amigo y está perdiendo la cabeza. Entonces, necesito sacar esto porque llevo pensándolo aproximadamente 2 semanas. Y cada vez que lo recuerdo, me enojo tanto que literalmente no puedo funcionar. Tengo 26 años. Mi novio, Matthew, tiene 28. Llevábamos juntos un poco más de 1 año y medio. Nos conocimos a través de amigos en común, en una barbacoa. Conectamos de inmediato. Era divertido, atento y tenía todas esas cualidades que te hacen pensar: ok, sí, este tipo podría ser diferente. Y durante un tiempo, realmente lo fue. Luego conocí a Alesia. Matthew me habló de ella bastante temprano en la relación. Me dijo que habían sido mejores amigos desde el primer año de universidad, que ella era como una hermana para él, que nunca habían cruzado ninguna línea y que no tenía absolutamente nada de qué preocuparme. Y de verdad intenté tomármelo con calma, porque no quería ser esa novia que no soporta que su pareja tenga amigas. Yo tengo amigos hombres. Mi mejor amigo cuando crecí era un chico llamado Jimmy, con quien todavía hablo de vez en cuando. Así que lo entiendo. Las amistades existen. Pero el problema con Alesia era otro. Ella lo llamaba a las 2 de la mañana solo para hablar. No emergencias, no crisis, nada serio. Simplemente porque estaba aburrida, no podía dormir o había visto algo gracioso y quería contárselo. La primera vez que pasó, estábamos literalmente en la cama, a punto de dormirnos. El teléfono de Matthew empezó a vibrar y él contestó como si fuera lo más normal del mundo. Yo estaba acostada ahí, escuchándolo reír y charlar con ella durante casi 40 minutos, mientras fingía estar dormida. Cuando finalmente colgó, le pregunté quién era y me dijo: solo Alesia. No podía dormir. Como si eso lo explicara todo. Como si fuera completamente normal hacer eso cuando estás acostado junto a tu novia. Intenté dejarlo pasar. De verdad lo hice. Pero siguió pasando. Ella llamaba durante las cenas. Le escribía mensajes constantemente mientras veíamos películas. Una vez estábamos en un restaurante de mariscos muy lindo en el centro, de esos a los que tienes que hacer reserva. Ella llamó 3 veces porque estaba teniendo problemas con un chico con el que estaba saliendo. Matthew se disculpó para atender la llamada y desapareció durante 20 minutos. Yo me quedé sentada sola en ese restaurante elegante, viendo cómo mis pasteles de cangrejo se enfriaban, sintiéndome como una completa idiota. Cuando regresó, le dije que estaba molesta. Me respondió que ella realmente estaba pasando por algo, que no podía simplemente ignorarla. Le pregunté: está bien, pero ¿por qué sus problemas siempre tienen prioridad sobre nuestros planes? Me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo y contestó: ella no tiene prioridad. Estás exagerando. Volví: ¿no? Pero lo que realmente me empezó a volar la cabeza fue lo que pasó después. A los 4 meses de estar saliendo, descubrí que Alesia tenía una llave del apartamento de Matthew. No una llave de emergencia guardada en algún cajón. Una llave real, en su llavero, que usaba con frecuencia. Me di cuenta un sábado por la mañana, cuando fui a sorprenderlo con el desayuno. Entré a su apartamento y Alesia ya estaba ahí, sentada en su sofá, en chándal, usando una de sus viejas camisetas de la universidad, comiendo cereal y viendo televisión. Me miró como si yo fuera la intrusa. De hecho, dijo: oh, hola, tú debes ser la novia. Matthew está en la ducha, y volvió a mirar su programa como si nada. Yo me quedé ahí, con la bolsa del desayuno en la mano, sintiéndome completamente estúpida. Cuando Matthew salió del baño, actuó como si todo fuera totalmente normal. Me dio un beso, me preguntó qué había traído, sin notar lo extraño que podía ser que otra mujer estuviera en su apartamento a las 9 de la mañana de un sábado, vestida así. Más tarde intenté hablarlo con él. Le pregunté por qué Alesia tenía una llave y por qué había llegado tan temprano. Se enojó conmigo. Dijo que eran amigos desde hacía años, que ella tenía esa llave desde que se graduaron, que a veces iba a su casa cuando necesitaba escapar de su situación con su compañera de piso y que yo necesitaba dejar de ser tan insegura. Usó esa palabra, insegura, como si el problema fuera yo. A partir de ahí, cada vez que expresaba cualquier incomodidad, esa era su respuesta automática. Si le decía que me incomodaba que ella llamara tan tarde, me decía que estaba siendo insegura. Si le decía que me gustaría que priorizara nuestros planes a veces, decía que yo era controladora. Si le pedía que quizá le escribiera en lugar de llamar cuando estábamos juntos, me acusaba de querer controlar sus amistades. Con el tiempo, empecé a dudar de mí misma. Pensé que tal vez yo era el problema. Tal vez era la novia celosa que no soportaba que su novio tuviera una amiga cercana. Incluso hablé con mi mamá y ella me dijo: bueno, cariño, hay personas que tienen amistades muy íntimas. Quizás necesitas confiar más en él. Eso no ayudó en absoluto, pero me aferré a cualquier cosa que me hiciera pensar que no me estaba volviendo loca. Y entonces llegó mi cumpleaños. Fue hace unas 2 semanas y media. No era una gran fiesta ni nada exagerado, pero llevaba tiempo planeando una cena especial. Había un restaurante al que llevaba años queriendo ir. Muy lindo. Se lo mencioné a Matthew con un mes de anticipación y le pregunté si podíamos ir. Dijo que sí, sin dudarlo. Él mismo hizo la reserva. Me dijo que estaba emocionado por celebrarlo conmigo. Incluso mencionó que tenía un regalo especial para mí. Toda la semana anterior no dejó de hablar del tema.
Decía cosas como, te va a encantar tu regalo, y no veo la hora de ver tu cara. Yo estaba realmente emocionada. Sentía que, por fin, me estaba priorizando. Mi cumpleaños cayó en jueves. Me tomé medio día libre en el trabajo. Me hice la manicura, me compré un vestido nuevo. Me sentía bien. Pensaba, hemos tenido momentos difíciles, pero él se está esforzando y esta noche va a ser especial. A las 4 de la tarde me escribió diciendo que estaba muy emocionado y preguntándome a qué hora quería que me recogiera. Le dije que a las 6, porque la reserva era a las 7. Me respondió con un montón de emojis de corazones. Todo parecía perfecto. A las 5:45 yo ya estaba vestida, lista, sentada en el sofá esperando. Mi teléfono vibró. Era Matthew. El mensaje decía, y lo tengo grabado en la cabeza porque lo he leído unas 500 veces desde entonces: hola, amor. Acaba de llamar a Alesia y está pasando por una ruptura muy fuerte, está hecha un desastre. Realmente necesito estar ahí para ella esta noche. ¿Podemos cenar mañana mejor? Te prometo que te lo compensaré. Me quedé mirando el teléfono durante 2 minutos completos. Este hombre estaba cancelando mi cena de cumpleaños por ella. Lo llamé. Contestó y de inmediato empezó con, sé que estás molesta, pero me necesita de verdad ahora mismo. Le dije que no. Que esta noche era importante, que era mi cumpleaños, que lo habíamos planeado. Suspira, como si yo fuera la difícil, y dice, podría ser comprensiva por una vez. Está literalmente llorando. Podemos celebrarlo mañana, no es gran cosa. No es gran cosa. Le dije que si cancelaba mi cumpleaños por ella, íbamos a tener un problema serio. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo, no puedo creer que me estés haciendo elegir entre apoyar a mi amiga y tu cena de cumpleaños. Eso es muy egoísta de tu parte. Ella está pasando por un dolor real y tú estás preocupada por un restaurante. Le pregunté, ¿y qué pasa con el dolor que siento yo ahora? Y respondió, vamos, no es lo mismo. Entonces le dije, está bien. Ve con Alesia, y colgué. Me quedé sentada en mi apartamento, con mi vestido nuevo y las uñas recién hechas, durante una hora, sin saber qué hacer. Mi mejor amiga, Grace, me llamó para desearme feliz cumpleaños y terminé contándole todo. Ella me dijo, amiga, ve sola a ese restaurante. No dejes que te arruine el cumpleaños. Come bien y luego decide qué vas a hacer con él. Y eso hice. Fui sola. Le dije a la anfitriona que ahora era solo una persona. Me miró con pena y me sentó en una mesita junto a la ventana. Pedí una pasta deliciosa y una copa de vino. Intenté disfrutar, pero la mayor parte del tiempo estuve oscilando entre la tristeza y una rabia enorme. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de Matthew, espero que hayas tenido una buena noche. Cenemos hoy. Te quiero. Como si nada hubiera pasado. No respondí de inmediato. Al mediodía estaba almorzando y scrollando Instagram cuando vi una historia de Alesia. No la sigo, pero tenemos muchos amigos en común. Hice clic, porque aparentemente me gusta sufrir. Era una foto de ella y Matthew en un restaurante. No cualquier restaurante. Uno elegante, con manteles blancos, velas, todo. Ambos sonriendo. El texto decía, mejores amigos que se apoyan en todo, con un corazón rojo. Y entonces vi lo que ella llevaba en el cuello. Era un collar de oro precioso, con un pequeño colgante. Lo reconocí de inmediato porque Matthew me lo había mostrado en línea hacía unos 2 meses, cuando hablábamos de ideas para regalos. Me dijo que creía que me quedaría perfecto. Yo estuve de acuerdo e insinué que sería un gran regalo de cumpleaños. Una semana antes de mi cumpleaños le pregunté si ya lo había comprado y me dijo, sí, pero el collar que te gustaba estaba agotado. Tuve que comprarte otra cosa. Lo siento, amor. Excepto que no estaba agotado. Estaba alrededor del cuello de Alesia. Esa misma noche, en cuanto vi la historia, hice captura de absolutamente todo. La foto, el texto, incluso hice zoom al collar para asegurarme de no estar imaginándolo. Después volví a su perfil y empecé a revisar sus publicaciones. Y ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompía del todo. Había muchísimas fotos de ella con Matthew. Demasiadas para ser solo amigos. Fotos en conciertos, en restaurantes, en lo que claramente parecía la casa de la familia de él. Fotos de años atrás con subtítulos como, mi persona favorita, nadie me entiende como tú, y qué suerte tenerte. Cada imagen era como una bofetada. Empecé a temblar. No de tristeza, sino de rabia pura. Durante todo ese tiempo él me había dicho que ella era solo una amiga, que yo estaba siendo insegura, que exageraba. Y ahí estaba ella, usando el collar que él juró que no pudo conseguir, publicando fotos de una cena elegante la misma noche en que decidió saltarse mi cumpleaños. Lo llamé. Contestó con una voz alegre y despreocupada y dijo, hola, cumpleañera, ¿lista para cenar esta noche? Yo no levanté la voz. Solo dije, vi la historia de Instagram de Alesia. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente respondió, ok. Le pregunté si quería explicarme por qué ella llevaba puesto el collar que, según él, estaba agotado, y porque su supuesta noche de apoyo emocional parecía una cena romántica. Entonces empezó a desarmar la situación pieza por pieza, como si estuviera armando una coartada. Dijo que lo del collar era una coincidencia, que Alesia también lo quería y que él solo la ayudó a conseguirlo. Dijo que la cena no fue romántica, que ella había estado llorando todo el día y solo tenía hambre, y que la llevó a un lugar lindo para animarla. Después giró todo contra mí. Dijo que yo estaba viendo cosas que no existían, que lo estaba haciendo sentir como un mal novio cuando, según él, no había hecho más que apoyarme. Le dije que no sentí apoyo cuando canceló mi cena de cumpleaños. Cuando me mintió sobre el collar. Cuando me hizo sentir loca cada vez que expresé una preocupación válida. Ahí cambió de estrategia. Empezó a decir que yo estaba tergiversando todo, que siempre estaba buscando razones para estar molesta, que quizá el verdadero problema era mi inseguridad y no algo que él estuviera haciendo mal. Y entonces soltó la frase que terminó de hundirme, dijo que Alesia ya le había comentado hace tiempo que yo parecía celosa de su amistad, y que tal vez tenía razón.
Así que habían estado hablando de mí. Perfecto. Maravilloso. Los dos analizando lo insegura y celosa que yo era. Le dije que no quería cenar. Que necesitaba espacio para pensar. Él respondió que estaba siendo dramática y que si arruinaba nuestra relación por un malentendido, sería culpa mía. Colgué otra vez. Esa noche, Grace vino a mi casa con vino y helado y me dejó hablar durante 4 horas seguidas. Lloré, grité, repetí la historia una y otra vez. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no lo sabía todavía, pero que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Los días siguientes fueron extraños. Matthew siguió escribiéndome como si nada hubiera pasado. Buenos días. ¿Cómo va tu día? Memes, bromas, mensajes casuales, como si no me hubiera destrozado el cumpleaños y la confianza al mismo tiempo. Yo respondía lo mínimo, porque aún estaba tratando de entender qué hacer, pero cada mensaje suyo me hacía hervir la sangre un poco más. Luego llegó el fin de semana, y ahí es donde la historia dio un giro. Matthew tiene un grupo de amigos de la universidad. Sus amigos cercanos de verdad. Uno de ellos es Russell, a quien había conocido algunas veces en reuniones grupales. Siempre me pareció tranquilo, considerado. De hecho, el mismo día de mi cumpleaños me había enviado un mensaje deseándome felicidades, lo cual me pareció un gesto muy lindo. El sábado por la tarde, Russell me escribió por Instagram. No fue raro, nos seguíamos desde hacía tiempo. Me preguntó si estaba bien, porque Matthew le había dicho que estábamos peleando y según él, la versión que Matthew estaba contando no le cuadraba del todo. Yo no sabía qué historia estaba contando Matthew, así que solo respondí que sí, que estábamos pasando por algunas cosas y que estaba tratando de aclararlas. Russell me dijo que no quería meterse donde no lo llamaban, pero que si alguna vez quería hablar, él estaba ahí. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo sentir que sabía más de lo que estaba diciendo. Le pregunté directamente qué le había contado Matthew al grupo. Me dijo que Matthew estaba diciendo que yo estaba celosa de Alesia otra vez, que estaba exagerando todo, que probablemente iba a terminar con él por nada, que estaba siendo emocional e irracional. Así que ya estaba sembrando la idea de que yo era la novia loca. Le pregunté a Russell si él realmente pensaba que Alesia era solo una amiga. No respondió de inmediato. Pasaron varios segundos. Luego escribió, mira, conozco a Matthew desde hace mucho tiempo, y también conozco a Alesia desde hace mucho. Hay cosas que no me corresponde decir por mensaje, pero creo que mereces conocer el panorama completo antes de tomar cualquier decisión. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que probablemente era mejor hablarlo en persona, que había mucho contexto detrás. Me preguntó si quería ir a comer algo esa semana, sin presión, solo para hablar como alguien que había estado en ese grupo el tiempo suficiente como para haber visto cosas. Acepté. Y ahí es donde estaba en ese momento. Se suponía que me reuniría con Russell el martes. Aún no había terminado oficialmente con Matthew porque necesitaba saber qué sabía Russell. Matthew pensaba que solo estábamos pasando por una mala racha y seguía actuando como si, siendo lo suficientemente amable, todo se arreglaría solo. Ayer, Alesia publicó otra historia. Solo una foto de flores con el texto, mi persona favorita. Casi lancé el teléfono contra la pared. Siento que estoy a punto de descubrir algo que va a cambiarlo todo. No sé si estoy lista, pero tampoco puedo seguir viviendo en este limbo, sabiendo que algo está mal mientras todos me dicen que me lo estoy imaginando. Me he sentido como si estuviera perdiendo la cabeza durante meses, y por primera vez siento que empiezo a ver con claridad. Entonces llegó el martes y me encontré con Russell. Fuimos a este lugar de tacos cerca de mi vecindario. Informal, no muy concurrido, el tipo de lugar donde realmente puedes tener una conversación sin tener que gritar por encima de la música. Llegué primero y me senté en una cabina cerca del fondo. Y cuando Russell entró, me sorprendió lo nerviosa que me sentí. Como si estuviera a punto de descubrir algo que no podía dejar de saber. Se sentó y durante los primeros minutos simplemente conversamos un rato. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va tu semana? Ese tipo de cosas. Me di cuenta de que estaba tratando de descubrir cómo empezar. Y honestamente, aprecié que él no se lanzara simplemente a hacer una gran revelación dramática. Él pidió una bebida y finalmente me miró y me preguntó cuánto sabía realmente sobre la historia de Matthew y Alesia. Le conté lo que me había dicho Matthew. Amigos de la universidad desde el primer año, súper cercanos, como hermanos. Nunca pasó nada romántico entre ellos. Russell asintió lentamente y luego dijo, sí, esa es la versión que Matthew les cuenta a todos. Le pregunté qué quería decir con eso. Él respiró hondo y dijo, mira, no estoy tratando de iniciar un drama ni de romper tu relación ni nada de eso, pero pareces una persona realmente buena. Y he visto a Matthew hacer esto durante años, donde mantiene a Alesia cerca mientras sale con otras mujeres, y siempre termina de la misma manera. Las novias se sienten incómodas. Matthew las hace sentir locas por sentirse incómodas. Y al final, o aceptan la situación o se van. Y Alesia siempre sigue ahí. Pregunté si Matthew y Alesia alguna vez habían estado juntos. Russell dijo, esa es la parte complicada. Técnicamente, no. Nunca han salido oficialmente, pero actúan como si estuvieran juntos. Han tenido relaciones antes, varias veces a lo largo de los años, generalmente cuando ambos estaban solteros o cuando alguna de las relaciones de Matthew se estaba desmoronando. Es una extraña relación intermitente que ninguno de los dos admite que es algo más que una amistad. Me senté allí tratando de procesar esto. Así que todas esas veces que Matthew me juró que nunca había pasado nada entre ellos, estaba mintiendo. Todas esas veces que me llamó insegura por cuestionar su relación, él sabía exactamente por qué me sentía incómoda, porque en realidad había algo por lo que sentirme incómoda. Russell podía ver que estaba luchando y dijo que no me estaba diciendo esto para lastimarme. Él simplemente pensó que yo merecía saber a qué me enfrentaba realmente. Dijo que había visto lo mismo con al menos otras 2 novias antes que conmigo. Matthew se deja llevar por una buena chica mientras mantiene a Alesia como su respaldo. Y cuando la novia finalmente se cansa y se va, Matthew y Alesia vuelven a ser cercanos por un tiempo hasta que él encuentra a alguien nuevo. Le pregunté a Russell por qué seguía siendo amigo de Matthew si pensaba que esto era tan complicado.
Se quedó un poco callado y dijo, la verdad es que me he estado distanciando de él por un tiempo. Éramos muy cercanos en la universidad, pero cuanto más mayor me hago, más veo cómo trata a la gente, y no me gusta. Dijo que de hecho había confrontado a Matthew sobre el asunto de Alesia un par de veces a lo largo de los años. Y Matthew siempre lo apagaba. Dijo Russell no entendía su amistad. Russell me dijo que, según Matthew, todos estaban simplemente celosos de lo que él y Alesia tenían. Y entonces Russell dijo algo que se me quedó grabado en la cabeza. Me dijo, Matthew no es un villano de película. No cree que esté haciendo nada malo. En su mente, Alesia es su mejor amiga, y cualquier mujer que salga con él debería aceptarlo. Para él, el problema nunca es su comportamiento, sino las novias. Siempre piensa que son irracionales. Está convencido de que lo que tiene con Alesia es completamente normal y que todos los demás exageran. Le pregunté por el collar y le conté toda la historia, como Matthew me lo había mostrado, como dijo que estaba agotado y como Alesia lo llevaba puesto la noche de mi cumpleaños. Russell solo negó con la cabeza y dijo, sí, eso encaja. Me explicó que Matthew siempre había hecho ese tipo de cosas por Alesia. Grandes gestos, regalos caros, detalles que incomodarían a cualquier novia si se enterara. Y que, cada vez que una novia se daba cuenta, Matthew siempre tenía una explicación perfecta de por qué no era lo que parecía. Hablamos durante casi 2 horas. Russell me contó de las otras novias que habían pasado exactamente por el mismo ciclo. Una de ellas se llamaba Vera. Había salido con Matthew casi 2 años. Según Russell, al final ella vivía pidiendo perdón por tener sentimientos, dudando constantemente de sí misma, escuchando que era demasiado celosa o demasiado intensa. Vera se fue cuando descubrió que Matthew había llevado a Alesia a conocer a sus padres antes que a ella. 2 años juntos, y Alesia ya había pasado Acción de Gracias y Navidad con la familia. Eso me golpeó fuerte. Matthew nunca me había llevado a conocer a su familia. 1 año y medio juntos y ni un solo evento familiar. Siempre había una excusa, que su mamá estaba pasando por un momento difícil, que su papá era complicado, que no era el momento adecuado. Pero aparentemente, el momento sí había sido adecuado para Alesia hacía años. Al día siguiente le escribí a Matthew y le dije que necesitábamos hablar. Me llamó de inmediato, con un tono alegre, preguntándome si por fin ya se me había pasado el enojo. Le dije que no estaba enojada. Solo necesitaba una conversación honesta. Se quedó en silencio y luego dijo, está bien, hablemos esta noche. Llegó a mi casa alrededor de las 7 con flores. Honestamente, eso me molestó más de lo que me agradó. Sentí que estaba intentando suavizar la situación sin enfrentar nada. Las puse en agua porque no soy una mala persona, pero dejé claro que no me impresionaron. Nos sentamos en el sofá y le dije que necesitaba que fuera completamente honesto conmigo sobre Alesia. No la versión que me había contado durante 1 año y medio, sino la verdad real. Puso esa expresión como de alguien que se está preparando para una batalla y me preguntó de qué estaba hablando. Le pregunté directamente si él y Alesia alguna vez habían estado juntos. No respondió de inmediato. Y ese silencio ya fue una respuesta. Empezó a hacer preguntas para ganar tiempo. Que porque preguntaba, ¿de dónde venía eso? ¿Con quién había hablado? Le dije que eso no importaba. Le estaba haciendo una pregunta directa y quería una respuesta directa. ¿Alguna vez habían tenido algo físico, sí o no? Finalmente dijo que sí. Que hacía mucho tiempo, antes de que estuviéramos juntos, había pasado algo, pero que no significó nada y terminó antes de conocerme. Dijo que no me lo contó porque sabía que yo reaccionaría así y lo convertiría en algo más grande de lo que era. Le pregunté qué significaba, hace mucho tiempo. Se puso incómodo y dijo que tal vez 3 o 4 años atrás. Le pregunté si había sido solo una vez. Dijo que sí. Le pregunté si estaba seguro. Volvió a decir que sí, pero sin mirarme a los ojos. Le dije que no le creía. Le dije que sabía que había pasado más de una vez a lo largo de los años, que su relación nunca había sido solo una amistad y que me había mentido desde el principio. Se frustró y empezó a preguntar quién me había dicho eso. Le respondí que no importaba quién, sino si era verdad. Se levantó y empezó a caminar por la sala, diciendo que esto era ridículo, que estaba dejando que otras personas me pusieran en su contra, que quien me decía esas cosas estaba celoso o tenía segundas intenciones. Mencionó a Russell, diciendo que siempre había sido raro, que le gustaba crear drama y hacerse el moralmente superior. Le dije que dejara de esquivar la pregunta. ¿Se había acostado con Alesia más de una vez a lo largo de los años, sí o no? Finalmente se detuvo. Me miró y dijo, está bien. Sí. Admitió que hubo un par de veces después de la universidad, cuando ambos estaban solteros, en que pasaron cosas. Aclaró rápidamente que nunca fue mientras estaba en una relación y que jamás engañaría a alguien con quien saliera. Dijo que Alesia era importante para él y que su amistad a veces se volvía complicada, pero que nunca había sido infiel. Entonces pregunté por el collar. Inmediatamente empezó a repetir que ella lo había comprado sola, y lo interrumpí. Le dije, Matthew, vi el estado de cuenta de tu tarjeta. No era verdad. Pero quería ver su reacción. Se quedó congelado un segundo. Luego suspiró y dijo que sí, que él había comprado el collar, pero solo porque ella estaba pasando por un mal momento y quería animarla. Que no era como si hubiera gastado ese dinero en lugar de comprarme algo a mí. Según él, también me había comprado un regalo. Le pregunté qué. Dijo que unos pendientes. Le pregunté dónde estaban, porque nunca los recibí. Respondió que pensaba dármelos en la cena, pero yo fui sola, luego nos peleamos y nunca tuvo la oportunidad. Así que, en algún lugar de su apartamento, había un par de pendientes que supuestamente eran mi regalo de cumpleaños. Yo no recibí nada. Alesia recibió el collar que realmente quería. Le dije que todo eso era increíblemente retorcido. Él respondió que yo estaba haciendo el problema más grande de lo que era. Dijo que el collar y los pendientes costaban lo mismo, así que no había gastado más en ella que en mí. Que simplemente le compró a Alesia lo que ella quería y a mí lo que él pensó que me gustaría. Y ahí estaba el punto. Le pregunté por qué la felicidad de Alesia era su responsabilidad en mi cumpleaños. ¿Por qué consolarla significaba cancelar nuestros planes? ¿Por qué animarla implicaba comprarle joyas caras?
¿Por qué ella siempre iba primero? Dijo que ella no siempre iba primero y que yo estaba exagerando. Entonces empecé a enumerarlo todo. Las llamadas a las 2 de la mañana que siempre contestaba. Las cenas interrumpidas para hablar con ella. Los sábados por la mañana en su apartamento usando su ropa. La llave de su casa cuando yo nunca tuve una. Los eventos familiares a los que ella asistía mientras yo nunca era invitada. La cena de cumpleaños cancelada. El collar. Intentó justificar cada cosa por separado. Que las llamadas eran por su ansiedad. Que las cenas eran porque ella estaba pasando por algo. Que los sábados eran por su mala convivencia con su compañera de piso. Que la llave era antigua y sería raro quitársela. Que los eventos familiares eran más fáciles porque su familia ya la conocía. Que la cena de cumpleaños fue una excepción. Que el collar fue un error. Cada explicación terminaba igual: yo debía entender, yo debía ser flexible, yo estaba exagerando. Ni una sola vez dijo, debí ponerte primero. Ni una sola vez dijo, entiendo por qué esto te dolió. Ni una sola vez dijo, voy a cambiar. Solo excusas. Una tras otra. Y ahí fue cuando le dije que se había acabado. Que estaba cansada de las excusas. Cansada de que me hicieran sentir loca. Cansada de vivir en segundo lugar frente a alguien de quien juraba que era solo una amiga. Le dije que habíamos terminado. Y él se rió. No una risa malvada, sino esa risa condescendiente, como diciendo, ¿hablas en serio? Me preguntó si de verdad estaba rompiendo con él otra vez por Ayesia. Dijo que con eso solo estaba demostrando que todos tenían razón, que yo era demasiado celosa para manejar su amistad con ella. Incluso me contó, sin ningún tipo de vergüenza, que ya había hablado de esto con Ayesia. Que le había dicho que esto probablemente iba a pasar. ¿Y sabes qué respondió ella? Que tal vez yo no era la persona adecuada para él si no podía aceptar algo que nunca iba a cambiar. Así que sí. Ellos dos discutieron sobre mí. Discutieron la posibilidad de que yo lo dejara por ella. Y la conclusión fue que el problema era yo. No que Matthew debiera poner límites. No que debiera priorizar a su novia. No que su comportamiento fuera inapropiado. No. Yo era el problema. Ahí fue cuando le dije que se fuera. Él respondió que estaba siendo dramática y que mejor habláramos cuando yo me calmara. Le dije que no había absolutamente nada de qué hablar y que necesitaba que saliera de mi apartamento. Me miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. Después agarró su chaqueta y dijo, está bien. Llámame cuando estés lista para ser razonable. Se fue. Yo me quedé sentada en el sofá durante casi una hora, sin hacer nada, solo intentando respirar y procesar todo. Después le escribí a Grace y le conté lo que había pasado. Me llamó de inmediato y hablamos hasta casi la medianoche. Me dijo que estaba orgullosa de mí por haberlo terminado al fin. Que llevaba meses preocupada por mí y que se alegraba de que por fin hubiera salido de ahí. Los días siguientes fueron raros. Matthew me escribió 2 veces, como si no hubiera pasado nada. El primer mensaje decía, hola, solo quería saber cómo estás. Espero que tengas un buen día. El segundo, ¿quieres cenar este fin de semana? Deberíamos hablar. Como si de verdad creyera que seguíamos juntos. No respondía a ninguno. El viernes, Russell me escribió preguntándome cómo estaba. Me dijo que, por el chat grupal, había escuchado que Matthew le estaba contando a todo el mundo que yo lo había dejado de la nada por celos hacia Ayesia. Le dije que sí, que eso sonaba exactamente a lo que él diría. Russell me preguntó si quería quedar ese fin de semana, de forma totalmente casual, solo para descomprimirme y hablar de cualquier cosa que no fuera el drama de Matthew. Acepté. Terminamos pasando casi todo el sábado juntos. Brunch en un lugar cerca del centro, luego una caminata, helado, sentarnos en un parque a conversar. Y no hablamos de Matthew. Hablamos de la vida, de la familia, de planes, de música, de tonterías al azar. Fue fácil. Tranquilo. Algo que no había sido mi relación en mucho tiempo. Al final del día, Russell me acompañó hasta mi auto y me dijo que lo había pasado muy bien, y que si quería, podíamos repetirlo algún día. Le dije que sí. Y ahí es donde empecé a dudar de mí misma. Sé que Russell es amigo de Matthew. Sé que existe ese famoso código entre amigos. Y tal vez meterme con Russell complique todo. Pero, al mismo tiempo, Matthew no merece ninguna consideración después de cómo me trató. Y Russell ha sido honesto, respetuoso, y la única persona de ese grupo que realmente me dijo la verdad mientras los demás veían cómo Matthew me pisoteaba y no decían nada. No quiero apresurar nada, pero mentiría si dijera que no estoy interesada. Y Russell claramente también lo está. Desde ese sábado me escribe todos los días. No de forma insistente, solo mensajes tranquilos, cosas graciosas, preguntándome cómo estuvo mi día. Matthew, por su parte, sigue escribiéndome de vez en cuando intentando que le responda. Su último mensaje fue, hablé con Alesia y me dijo que claramente tienes problemas con las amistades femeninas y que quizá deberías trabajar en eso antes de empezar otra relación. La audacia. Ahora Ayesia da consejos sentimentales. Y yo aquí preguntándome, ¿sigo hablando con Russell y veo qué pasa? ¿Le digo a Matthew que estamos saliendo? ¿Lo ignoro por completo y dejo que se entere solo? Una parte de mí quiere subir una foto con Russell solo para ver la reacción de Matthew. Otra parte piensa que eso sería mezquino. Y otra parte cree que Matthew merece sentir exactamente lo que yo sentí cuando vi esa historia de Instagram de él y Ayesia el día de mi cumpleaños. Russell y yo seguimos saliendo, y fue muy agradable, fácil. No una tensión extraña, sin sentir que competía con otra mujer por atención. Sin andar con pies de plomo, preocupada por si era demasiado celosa o demasiado necesitada. Solo 2 personas disfrutando de la compañía mutua como seres humanos normales. El fin de semana pasado, Russell me preguntó si quería hacerlo oficial. Estábamos en su casa viendo una serie, la pausó, me miró y dijo que le gustaba mucho pasar tiempo conmigo y que quería saber si sería su novia. Y dije que sí, ¿por qué? ¿Por qué demonios no iba a hacerlo?
Este hombre había sido completamente honesto y respetuoso, y de hecho me hizo sentir como una prioridad en lugar de una idea secundaria. Después de 1 año y medio siendo el plan B de Matthew, se sentía increíble ser la primera opción de alguien. Decidimos no ocultarlo, no publicar un par de fotos por todas partes ni ser insoportables, pero tampoco fingir que no estábamos juntos si alguien preguntaba. Russell dijo que realmente no le importaba lo que pensara el grupo de amigos y que si a Matthew le molestaba, era asunto suyo. Aprecié mucho esa energía. El grupo de amigos. Se enteraron bastante rápido, porque claro que sí. Alguien nos vio en un restaurante tomados de la mano y con un aspecto muy parecido a una pareja. Y Matthew se enteró en unos 2 días. Al parecer, un tipo llamado James le envió un mensaje a Matthew preguntándole si sabía que Russell y yo estábamos juntos. Y eso encendió todo lo que vino después. Matthew apareció en mi apartamento el jueves por la noche sobre las 9 de la noche. Sin mensaje. Sin llamada, sin previo aviso. Empezó a golpear la puerta tan fuerte que pensé que algo andaba mal. Como si alguien hubiera muerto o hubiera una emergencia. Corrí a la puerta y grité, ¿quién es? La voz de Matthew se oyó apagada, pero se notaba que estaba molesto. Gritaba, abre la puerta. Necesitamos hablar. Sé que estás ahí dentro. Le grité que no abriría nada hasta que se calmara. Él siguió insistiendo, diciendo que era una mentirosa y una serpiente, y que cómo podía hacerle esto con su propio amigo. Mi vecina del otro lado del pasillo, una mujer mayor, abrió la puerta para ver qué era el alboroto. Y Matthew se giró y le dijo que se metiera en sus asuntos. Me miró por el hueco de la cadena de mi puerta y me preguntó si necesitaba que llamara a alguien. Le dije que tal vez sí y que se quedara cerca. Matthew lo oyó y se enfadó aún más. Empezó a decir, así que ahora estás involucrando a los vecinos, haciéndome quedar como una especie de delincuente. Este es exactamente el tipo de dramatismo que siempre haces. Le dije que era él quien estaba golpeando mi puerta a las 9 de la noche gritando en el pasillo, y que tal vez debería pensar quién estaba siendo dramático. Tomé una decisión estúpida y abrí la puerta porque, sinceramente, salían más vecinos y no quería que todos en mi edificio supieran lo que hacía. En cuanto quité la cadena, Matthew me empujó con tanta fuerza que me tambaleé hacia atrás hasta la mesa de centro. No es que me empujara intencionadamente, pero se movía con tanta fuerza que no podía mantenerme en pie. Mi cadera golpeó la esquina de la mesa y grité, y él ni siquiera se dio cuenta. Simplemente entró furioso en mi sala y empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Tenía la cara roja y sudorosa, y le temblaban las manos. Nunca lo había visto así. Incluso en nuestras peores discusiones, siempre había sido más frío y despectivo que realmente enfadado. Esto era diferente. Esto era rabia. Se volvió hacia mí y empezó a exigirme saber. ¿Cuánto tiempo llevaba con Russell? ¿Le estaba engañando antes de que rompiéramos? ¿Russell me estaba mintiendo sobre él y a Jessia solo para acostarse conmigo? ¿Planeé todo esto para humillarlo delante de todos sus amigos? Le dije que bajara la voz porque mis vecinos aún podían oírlo todo. Subió la voz y dijo que le importaban un bledo mis vecinos y que necesitaba responder a sus preguntas. Acepté que estaba bien. Russell y yo salimos después de que rompimos, y aunque no lo hubiéramos hecho, Matthew no tenía derecho a estar molesto por con quien salía ahora, porque ya habíamos terminado. Se rió con una risa amarga y fea y dijo, así que Russell estaba esperando, ¿eh? Probablemente orquestó todo esto. Te contó todas esas tonterías sobre a Jessia y yo solo para abalanzarse y robarte. Dijo que Russell siempre había estado celoso de él. Siempre quiso lo que Matthew tenía. Y ahora me estaba usando para vengarse de él. Le dije que eso era una locura. Russell no me robó. Matthew me perdió mintiendo sobre a Jessia, priorizándola a ella sobre mí durante toda nuestra relación. Haciéndome sentir loca cada vez que planteaba preocupaciones legítimas, regalándole mi collar en mi cumpleaños. Russell fue la única persona lo suficientemente honesta como para decirme lo que realmente estaba pasando mientras todos los demás veían a Matthew tratarme como basura y no decían nada. Matthew se acercó a mí y yo retrocedí. Se dio cuenta y puso una cara herida en su rostro, como si lo hubiera herido por tenerle miedo. Dijo, de verdad creo que soy una especie de monstruo, ¿verdad? Que nunca me haría daño. Que solo quería hablar. Le dije que esto no era hablar. Esto me estaba gritando y asustando en mi propio apartamento. Y necesitaba irse. No se fue. En cambio, empezó a hablar de todo lo que Russell aparentemente me había contado sobre él y Alesia. Dijo que Russell exageraba todo. Que sí, que él y Jessia se habían enrollado un par de veces hace años, pero que era historia antigua y no significaba nada. Dijo que nunca le había engañado a ninguna novia, y que Russell lo estaba haciendo parecer un infiel en serie cuando eso no era cierto en absoluto. Le pregunté de nuevo por el collar, sobre cómo me dijo que estaba agotado y que Alesia lo llevaba puesto la noche que faltó a mi cumpleaños. Volvió a decir que a Jessia se lo había comprado y que él solo la había ayudado a encontrarlo, y le dije, deja de mentir, Matthew. Sé que te lo tragaste. Entonces se me acercó a la cara, tan cerca que podía sentir su aliento. Dijo que Russell me estaba llenando la cabeza de basura y que era demasiado ingenua para ver que me estaban manipulando. Dijo que Russell había querido rompernos desde el principio y que ahora lo había logrado y que yo estaba demasiado ciega para darme cuenta de que me habían engañado. Le dije que se apartara de mi vista. No se movió. Se quedó allí mirándome como si intentara intimidarme para que le diera la razón o me echara atrás o algo así. Me temblaban las manos, pero no iba a dejar que me viera asustada. Cogí mi teléfono del mostrador y le dije que llamaría al 911 si no se iba en los próximos 30 segundos. Finalmente dio un paso atrás y levantó las manos como si estuviera siendo ridícula. Dijo, vale, llama a la policía para que denuncie a tu exnovio por querer tener una conversación. Eso se verá genial. Yo soy el loco controlador, pero tú llamas a la policía porque levanté la voz. Dije, entraste a mi apartamento. Te pusiste en mi cara. Te niegas a irte cuando te lo he pedido varias veces. Eso no es una conversación, Matthew. Eso es acoso. Me llamó dramática. Dijo que yo siempre era muy dramática y que siempre hacía que todo fuera más importante de lo que debía ser.
Y fue exactamente por eso que las cosas no funcionaron entre nosotros, porque yo no podía manejar los conflictos como una persona normal. Comencé a marcar, llegué al 91 antes de que finalmente se dirigiera hacia la puerta. Pero antes de irse, se dio la vuelta y dijo que había cometido un gran error al elegir a Russell en lugar de él y que me iba a arrepentir de ello. De todos modos llamé al 911 y les conté lo que pasó. Que mi ex había entrado a la fuerza en mi apartamento, se negó a irse, se puso agresivo y dañó mi propiedad al salir. Enviaron oficiales y di una declaración completa. El policía que tomó mi informe era un tipo más joven que en realidad era muy amable en todo. Lo anoté todo, tomé fotografías del marco de la puerta y me preguntó si tenía algún lugar seguro donde pasar la noche. Dije que sí. Llamé a Russell tan pronto como se fue la policía y él vino inmediatamente. Se quedó conmigo esa noche porque, honestamente, estaba demasiado conmocionada para estar sola. Se sintió terrible por todo el asunto. Siguió diciendo que debería haber previsto que Matthew se volvería loco. Debería haber estado allí conmigo. Le dije que nada de esto era culpa suya. La reacción de Matthew fue responsabilidad de Matthew. Pero ese no fue el final. El sábado por la tarde, Russell y yo salíamos de un restaurante en el centro después del almuerzo. Habíamos aparcado en un garaje cercano y estábamos caminando hacia el coche de Russell cuando oí a alguien gritando el nombre de Russell detrás de nosotros. Ambos nos giramos y Matthew venía furioso hacia nosotros a través del garaje. Debe habernos seguido o algo porque no hay forma de que fuera una coincidencia. Russell se puso frente a mí y le dijo a Matthew que retrocediera. Matthew siguió avanzando y empujó a Russell con fuerza en el pecho con ambas manos. Russell tropezó pero no cayó. Y le volvió a decir a Matthew que se calmara y se alejara. En ese momento Matthew estaba gritando, diciendo que Russell era un traidor, que habían sido amigos durante años y que Russell lo había tirado todo por una chica que ni siquiera valía la pena. Le dije a Matthew que nos dejara solos, y él se volvió hacia mí y me dijo, cállate. Esto es entre él y yo. Russell dio un paso adelante y dijo, no le hables así. Matthew lo empujó de nuevo, y esta vez Russell lo empujó de vuelta. Se gritaban pecho contra pecho y yo tenía miedo de que esto se convirtiera en una pelea. Matthew lanzó el primer puñetazo, alcanzó a Russell en el costado de la mandíbula y la cabeza de Russell se giró hacia un lado. Pero Russell no cayó. Él regresó con un puñetazo que aterrizó justo en la nariz de Matthew, y escuché un horrible crujido. Matthew se tambaleó hacia atrás con sangre corriendo por su rostro, y por un segundo, pensé que todo había terminado. Pero Matthew volvió a la carga, arrojó a Russell contra el costado de un auto estacionado y ambos estaban en el suelo lanzándose golpes. Les gritaba que pararan y miraba desesperadamente a mi alrededor en busca de alguien que pudiera ayudarme. Un guardia de seguridad llegó corriendo desde la entrada del garaje y comenzó a gritarles que disolvieran el lugar. Tuvo que apartar físicamente a Matthew de Russell, e incluso entonces, Matthew seguía intentando golpearlo. Alguien había llamado a la policía porque 2 coches patrulla aparecieron en pocos minutos. Separaron a Matthew y Russell y tomaron declaraciones de todos, incluido yo y el guardia de seguridad. Matthew intentó afirmar que Russell había iniciado el proceso, pero el guardia de seguridad había visto a Matthew lanzar el primer puñetazo y así lo dijo. Arrestaron a Matthew. De hecho, lo esposaron y lo metieron en la parte trasera del coche patrulla. Estuvo gritando todo el tiempo que esto era un malentendido, que Russell lo atacó primero, que yo estaba mintiendo sobre todo. Los policías no parecieron impresionados. El labio de Russell estaba partido y su mandíbula ya estaba hinchada, pero se negó a ir al hospital. Dijo que estaba bien. Nos enteramos más tarde de que Matthew fue acusado de agresión y daños criminales por mi puerta. Pasó la noche en la cárcel antes de que alguien lo rescatara. Recibí una llamada de un defensor de víctimas preguntándome si quería solicitar una orden de restricción y dije que sí. Russell también está presentando cargos. Ah, y una cosa más que me hace querer gritar. ¿Recuerdas cómo Matthew dijo que me había comprado unos pendientes para mi cumpleaños, pero nunca me los dio porque estábamos peleando? Bueno, Russell escuchó de James que Matthew le dio esos malditos aretes a Jessia después de que todo sucedió. ¿Me estás tomando el pelo? El regalo que se suponía que era mío terminó con ella de todos modos, al igual que el collar. Al igual que cada cosa en nuestra relación entera. No puedo creer que haya desperdiciado 1 año y medio con este hombre. Al con eso. Y que le jodan. Y honestamente, que se joda a Jessia también. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo todo este tiempo. Todo eso de que éramos como hermanos es una tontería mientras ella publicaba emojis de corazones sobre él y usaba mi collar y le daba consejos sobre lo celosa que estaba para manejar su amistad. Ambos estaban jugando conmigo y riéndose de ello juntos, y espero que ambos sean miserables para siempre. Matthew tiene cargos de agresión pendientes y una orden de restricción, y la mitad de sus amigos ya no le hablan. Bien. Eso es lo que obtiene. No siento ni un poquito de pena por él. Él hizo esto por ser un pedazo de basura mentiroso y manipulador que pensó que podía tener a su novia y a su chica de respaldo y enfrentar 0 consecuencias. Bueno, felicitaciones, Matthew. Las consecuencias te encontraron. Disfruta de tu cita en la corte, idiota. He terminado. Estoy muy harta. Russell me trata como a un ser humano real, y eso es todo lo que siempre quise. Y aparentemente eso era demasiado pedirle a Matthew. Cualquiera que sea su pérdida, a Jessia puede tenerlo. Se merecen la energía basura del otro. Gracias por todo el apoyo, Reddit. Paz fuera. Voy a ir a besar a mi novio y olvidarme de que Matthew alguna vez existió.